Tercer y último bloque de este programa. Ya lo habíamos prometido en el anterior, quedó pendiente Río Corrientes. Sí, esta última etapa, este último día, ya habíamos partido, si recuerdan, de los esteros de Liberá y llegaba esta última jornada, la séptima jornada sobre el río Corrientes, desde el último campamento hasta la localidad de Esquina. Compartimos las imágenes. Como prácticamente en todo este viaje por el río Corrientes, muy buen clima. También ese último día, a pesar de que nuestro instrumental elemental que teníamos a bordo nos daba que podía venir tormenta, dado que estaba bajando la presión en forma notoria, ¿no? Ahí estamos viendo las embarcaciones. ¿Cuántas eran, Carlos? ¿3? 3 embarcaciones, 2 por embarcación, dado que el recorrido total fue 330 kilómetros, donde no hay forma de abastecerse. Entonces, digamos que el tercer pasajero que llevamos a bordo eran los 80 litros de nafta que necesitamos cada uno de nosotros para este recorrido por el río Corrientes. Ahí vemos. No estaban solos. No, ¿Quién los acompañaba? Había muchos yacarés en estas costas, muchísimas aves, como veíamos al principio de esta nota, con carpinteros trabajando muy cerquita de nuestro campamento. Y vemos esta tercera zona muy marcada del río Corrientes, donde empieza a ser las costas altas en algunos lugares, bajas en otras, pero una constante: el río ancho y muy playo, cosa que se dificultaba para la navegación de alta velocidad. Pero bueno, estaban los conocedores de... Exacto, que los iban acompañando. Teníamos previsto tardar todo ese día hasta Esquina. A medida que nos vamos acercando hacia la ruta nacional número 12, aparecen las primeras casas. Se ve que casas de fin de semana, porque... O de los mismos pescadores. Exactamente, o gente allí que la usa para ir a pescar. Es una zona con muy buena pesca, pero fíjense lo playo que era constantemente. En cuanto a la vegetación, también tipo estero, ya acá mucho más castigado por las distintas inundaciones. Es una zona que cuando el río Corrientes trae mucha agua de los esteros de Liberá, por ejemplo, este puente tiene menos de 30 años, porque vemos los restos de los pilares de los puentes anteriores que se los ha llevado. También en el 2003 el terraplén de este puente sufrió el embate del agua. El puente resistió, pero el terraplén no, tuvieron que hacerlo nuevo. Estuvo más de 10 días cortada la ruta 12, porque es una zona que cuando llueve mucho en el Liberá viene agua con muchísima violencia. Y bueno, lo que decíamos, muchos dorados para la pesca. Se puede pescar allí, sí, dorados. Muchísimos dorados, sacábamos 12, 15 por día cada uno, eran devueltos permanentemente al agua. Lo que te decía, era una zona muy playa, decir que el agua es tan transparente que uno ve donde está navegando. Y un río que no mantiene mucha lógica, por ahí los canales arrancan hacia atrás. Y bueno, hacía que 2x3 nos varáramos, pero es tan linda, tan limpia y tan agradable el agua que te bajabas, empujabas y podías seguir. En cuanto a la temperatura, bien, todo muy lindo. Y ya acá estamos llegando a la localidad de Esquina. El delta del río Corrientes es una zona muy fea para navegar. Acá la prefectura, que nos pedía todos los papeles de las embarcaciones, las licencias de pesca y todo, bueno, que le mostramos que teníamos en orden, y nos dirigimos a una de las playas de Esquina para comer. Ese día almorzamos como a las 4:30, 5 de la tarde con cerveza fría. Después de muchos días de privarnos de bebida fría, no de buenas bebidas, dado que teníamos los vinos de Don Doménico, llegábamos acá al aljibe a almorzar. Pero nos faltaba una navegadita más. Llegamos hasta la zona de la prefectura, en la costanera de Esquina,
donde ya prácticamente está la desembocadura del río Corrientes hacia el Paraná, para, bueno, levantar estas 3 embarcaciones que habían cumplido con nuestras expectativas. Tanto las embarcaciones como los motores se adaptaron perfectamente a este tipo de recorrido que habíamos planeado, que hicimos los 330 kilómetros en 7 días de navegación, disfrutando de los esteros de Liberá, de la zona intermedia y de esta zona final del río Corrientes. Ahí nuevamente nos esperaba el camión que nos había trasladado el Bocha, un amigo que llegó un día antes, por si llegábamos antes, nos estuvo esperando, estuvo muy bien. Cargamos las embarcaciones y bueno, nos íbamos a una posada y al lado a Laborito a descansar para el día siguiente volvernos a Rosario.